Bueno, bienvenidos y bienvenidas y sobre todo muchas gracias por acompañarnos a esta nueva masterclass titulada Innovación en proximidad urbana. Bueno, lo primero de todo me gustaría compartiros que en Live City Life estamos muy contentos porque hoy tenemos una sesión que va a ser muy interesante y de la que estamos seguros que también será muy provechosa. Y todo esto porque hoy tenemos el honor de contar para impartir esta masterclass con el doctor José Carpio Pinedo. Me imagino que ya sabréis quién es, pero por si acaso lo recordaré. José es arquitecto y doctor en sostenibilidad y regeneración urbana, con especialización en ciudades de desarrollo y sistemas de información geográfica. Aparte de esto, también ejerce como profesor en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Y a pesar de su juventud, tiene una interesante carrera, una importante carrera, porque de momento ya ha trabajado en proyectos internacionales como planificador y consultor. Y sobre todo a mí me gustaría destacar pues, su participación en la planificación de redes peatonales y espacio público en ciudades como Madrid, Canberra o Pereira. Su investigación se centra en la sostenibilidad urbana, el análisis espacial avanzado y el uso del Big Data para optimizar redes de transporte y el uso del suelo. Así que antes de arrancar esta charla, por último, me gustaría animaros a todos y todas a que durante el transcurso de la misma dejéis todas vuestras preguntas en el chat y José al final de la charla podrá contestarlas a todas. Así que sin más, José, te cedo la palabra y podemos empezar cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias por esta presentación tan abrumadora. Y nada, bueno, decir que es un honor participar, ¿no? De estas sesiones del proyecto Live City Life, que bueno, me parece un proyecto muy valioso, ¿no? Que está teniendo un impacto real en las ciudades latinoamericanas. Y bueno, todo lo que sea poder aportar, y además seguro que es en ambas direcciones, ¿no? Pues un placer. Y bueno, insistir en lo que acaba de comentar Jaime, que cualquier pregunta o cualquier cuestión, pues voy a intentar ser un poco ágil y poder tener tiempo, ¿no? Para comentar o desarrollar o lo que vamos a ir adaptando, ¿no? De cualquier tipo de reflexión. Vale, bueno, pues a ver si puedo compartir. A ver. Creo que me tenéis que autorizar a compartir pantalla. Vale, Sí, enseguida. vale. Ya está autorizado, ¿eh? A ver. Ahora. Perfecto. Vale. Pues. ¿Podéis ver ya la? Sí, adelante. Sí, Se ve sí, perfectamente. Sí. vale, gracias. Bueno, pues vamos con ello. Innovación en proximidad urbana, ¿no? Que es un título que donde caben muchas cosas, ¿no? Pero que al mismo tiempo a mí me gusta ver como algo muy, muy específico y muy centrado, donde se integran distintas dimensiones de lo que es la ciudad, pero teniendo bastante claro el foco, ¿no? Lo que tienen en común. Y me gustaría empezar por el final, por la palabra urbana, que yo creo que es algo en lo que no siempre nos paramos a pensar, sobre todo porque hemos desarrollado unas ciudades y unas áreas metropolitanas donde, sobre todo en el último siglo, no todos los espacios pueden considerarse urbanos, ¿no? Y de hecho, a mí me gusta subrayar que cuando hablamos de urbanismo, frente a otras disciplinas, otros campos, creo que es bastante esclarecedor
que acabenismo, ¿no? Que es esto que en las clases de secundaria, ¿no? Donde veíamos los distintos movimientos culturales, artísticos, nos decían el realismo porque les gusta la realidad, ¿no? El romanticismo les gusta lo romántico, ¿no? Bueno, pues aquí urbanismo es porque nos gusta lo urbano. ¿Y qué es lo urbano? Bueno, pues las primeras imágenes, ¿no?, que vienen a la mente sobre una escena urbana son espacios como este, espacios donde principalmente lo que va a destacar es la presencia de otras personas. El hecho de poder convivir, de estar a pocos metros de distancia de absolutos desconocidos y personas muy heterogéneas, muy diversas entre sí, que en cambio, bueno, pues viven juntas sin mayor problema, ¿no? En torno a consensos. Esto, por ejemplo, ya Aristóteles, ¿no? Lo decía en la política, que la política es lo que hay que hacer en la polis, y la polis es el lugar de encuentro entre personas procedentes de distintas tribus, ¿no? Con reglas muy distintas y que por tanto hay que consensuar esa convivencia. Sin embargo, vemos que nosotros como urbanistas vemos que aquí se configura un entorno a partir de ciertas características, ciertos parámetros que son nuestras herramientas habituales, como es la densidad, la mezcla de usos, ¿no? La configuración del espacio público, que permite que esto sea así, que se produzca este encuentro, ¿no? Este encuentro entre personas diferentes. Me gusta también mostrar estos cuadros de estas pinturas del pintor Juan Genovés, que nos hacen reflexionar sobre esta misma cuestión, ¿no? Cómo personas se encuentran, en torno a qué, por qué, pero que también es verdad que pueden estar separadas, divididas, y existen entornos donde la segregación está muy arraigada por distintos motivos, como puede ser el nivel de riqueza o aspectos culturales o aspectos étnicos, ¿no? Y en cambio, entender cómo configuramos los urbanistas los espacios para que realmente se produzca esta proximidad no solo física, sino también social, ¿no? Una sociedad cohesionada, y cómo podemos favorecer estos espacios, ¿no? Entender que distintas decisiones de planificación, distintos elementos, distintas conexiones van a bien acercar a las personas o alejarlas entre sí, y entender cuáles son, ¿no? Y todo ello sabiendo que el resultado final, sobre todo en las ciudades que ya van adquiriendo un cierto tamaño, ¿no?, y una cierta extensión, no van a darse estructuras tan claras como las de las ciudades del pasado, en las que normalmente, bueno, pues volviendo a los griegos, hay un centro, ¿no? Un ágora, donde se produce esta mayor urbanidad, esta mayor convivencia y esta proximidad social, frente a otras zonas donde se produce menos y que son menos urbanas, ¿no? Eh, entonces, volviendo a esta escena, esta es una calle del centro de París, vemos pues que sí se puede considerar un espacio urbano, ¿no? Un espacio donde cualquiera de nosotros podríamos pasear por aquí sin ningún tipo de extrañeza o miedo o situación de no ser bienvenidos, ¿no? Que al final es una de las claves. Frente a otros espacios, bueno, perdón, este también sería, ¿no? Otro espacio urbano con características un poco más recientes, pero donde vemos que el espacio público se ha configurado para permitir este encuentro
vemos que el protagonismo aquí lo tienen los espacios para ser disfrutados a pie, ¿no? Frente a otros espacios donde el automóvil es el protagonista, ¿no? Y entonces decía que eso frente a otros espacios, otras áreas que hemos desarrollado en el último siglo y que se alejan mucho de esta visión de urbanidad, ¿no? Vemos que espacios orientados a la movilidad en automóvil privado, automóviles privados que normalmente comenzamos a usar en la puerta de un espacio privado, como puede ser una de nuestras viviendas, lo conducimos por el viario hasta otra puerta, como puede ser la de este centro comercial. Y en todo ese camino hemos estado aislados del resto de la ciudad y del resto de la ciudadanía en una burbuja de aislamiento metálica que es el propio automóvil, ¿no? Por tanto, se configuran espacios caracterizados urbanísticamente de manera muy clara, como por ejemplo parámetros de baja densidad, de segregación funcional, es decir, de asociación de usos, es decir, de zonas especializadas, ¿no? Una zonificación monofuncional que hace que se pierda esta diversidad, esta riqueza, esta sensación de que distintas cosas son posibles en distintos espacios y entre las cosas a las que renunciamos se encuentra esta convivencia, ¿no? Ya por esta baja densidad, y además estamos aburridos de verlo, ¿no? En las películas de Hollywood, ¿no? Como en estas calles residenciales. Sí que se produce esta sensación de extrañeza, ¿no? Cuando hay una persona que no es un vecino, el resto miran extrañadas, ¿no? Pensando si es alguien raro o lo que sea. Bueno, entonces aquí vinculamos una serie de ideas. La vitalidad urbana, entendida como un mayor número de personas aprovechando el espacio público, conviviendo en el espacio público, un mayor número, pero también una mayor diversidad, ¿no? Como decía Louis Berth en El urbanismo como forma de vida, su ensayo clásico, ¿no? Que decía que es la mayor densidad y la mayor diversidad de personas la que genera esta escena urbana, ¿no? Esta experiencia de vivir la ciudad. Y es ahí donde vamos a aterrizar la proximidad como una serie de decisiones proyectuales y de planificación que van a permitir esta vitalidad urbana. Entendida además a partir de múltiples ventajas y efectos positivos que van desde los sociales en los que estoy insistiendo, sociedades más cohesionadas, donde además la gente, bueno, vive esta experiencia de una manera más gratificante, más enriquecedora, ¿no? Donde, más creativa también, dicen algunos de los economistas, ¿no? Porque entre lo que yo sé y lo que sabe una persona diferente a mí, se pueden mestizar los conocimientos, ¿no? Y es más fácil innovar. Eh, pero también tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista medioambiental, porque qué duda cabe, ¿no? Que haciendo un menor uso del automóvil, favoreciendo las distancias cortas en nuestros desplazamientos, la huella ecológica se reduce, ¿no? Por lo tanto, vemos que realmente estas cuestiones de vitalidad y proximidad, de planificación de la ciudad paseable, se suele decir a veces, ¿no? Es decir, que no solo se puede caminar, sino que se puede pasear, se puede disfrutar, ¿no? Es algo que realmente tiene beneficios
casi sinérgicos entre distintas aproximaciones. Sí que me gustaría, bueno, plantear que el urbanismo, ya casi desde su primera conceptualización disciplinar, ¿no? Ildefonso Cerdá en la Barcelona del siglo XIX, eh, establece un diálogo entre el conocimiento y la práctica. Tomamos decisiones apoyadas en evidencias, en estudios, en diagnósticos, y los cuales a continuación van a no solo producir estos documentos de planificación, sino que en siguientes iteraciones de producción del conocimiento analizarán los resultados de esa planificación. Es decir, se establece un diálogo entre teoría y práctica, práctica profesional. Bueno, revisando un poco las experiencias que están participando en esta serie de masterclasses, entiendo que otros compañeros y compañeras han compartido algunas experiencias más centradas en prácticas concretas, en casos de estudio. Y por tanto, yo como vengo más del mundo de la academia, aunque es verdad que desde la universidad también colaboramos, participamos, incluso a veces lideramos también eh, iniciativas, ¿no? de planificación. Pero sí que me gustaría, bueno, partir más o insistir más, poner el foco más en la parte de conocimiento. Y en ese sentido, voy a, bueno, mostrar una serie de estudios que hemos hecho. Sí es verdad que a mí también me gusta subrayar, ¿no? Que el conocimiento o la investigación en urbanismo tiene una característica bastante concreta, que es que se hace para después poder alimentar, poder enriquecer la práctica, ¿no? Esto, por ejemplo, yo que colaboro mucho con geógrafos, por ejemplo, es un debate y es un sesgo que a mí me gusta subrayar, ¿no? Que hay veces que conocemos desde el punto de vista geográfico, podemos aprender, concluir nuevas, bueno, tener nuevos conocimientos, ¿no? sobre lo que ocurre en nuestras ciudades, pero yo sí que veo que no todo ese conocimiento luego se puede utilizar para retroalimentar la práctica, ¿vale? En ese sentido, yo creo que los que hacemos investigación en urbanismo sí tenemos ese sesgo y está bien que lo tengamos, que es que intentamos que todo lo que investigamos después pueda ser la base o los cimientos de mejores iniciativas de planificación, ¿vale? Bueno. Avanzando un poco más, decía que la vitalidad urbana, como gran tema, ¿no? Entender, comprender dónde se produce el encuentro de una mayor cantidad, y no solo cantidad, sino variedad de personas conviviendo, y nos gusta especificar que el verdadero lugar donde se convive es el espacio público, porque es aquel donde un gestor privado no impone sus reglas, ¿no? Por lo tanto, es el espacio público donde se consensuan los derechos, las reglas de convivencia, y por lo tanto deberes también, no solo derechos, ¿no? Por supuesto, esto no es una cuestión de blancos y negros, sino que hay situaciones intermedias, ¿verdad? Que se podrían debatir. Y decía al principio también que es un tema donde hay que integrar otros muchos temas. Vemos que hay aspectos, como por ejemplo los que trabajamos más genuinamente en las escuelas de arquitectura, que son los morfológicos, ¿no? Aspectos de diseño, aspectos de configuración de la edificación en relación con el espacio público también, ¿no?
pero también hay otros de usos, ¿no? O sea, forma y función. En concreto hay algunos usos que sabemos que animan o estimulan la convivencia en el espacio público, como pueden ser los comerciales de los que hablaré al final. Por supuesto, también dónde está la gente depende de el movimiento de las personas y, por tanto hay una componente muy importante en este tema de movilidad y transporte. Es un tema que hemos desarrollado mucho y también en asociación con ingenieros de caminos, geógrafos del transporte y demás. Y también me gustaría destacar el tema de la diversidad social. Por lo tanto, aquí nos vemos los urbanistas aliándonos, investigando con otros profesionales como pueden ser los que llegan del campo de la sociología o la antropología, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un tema que si bien parece muy específico, ¿no? Porque ya con esas dos fotos podemos distinguir de qué estamos hablando, ¿no? Es algo que todo el mundo entiende. Sin embargo, nos obliga a tener una mente amplia y tender puentes, integrar el conocimiento de distintas disciplinas. En cuanto a los métodos, claro, los métodos son muy diversos, ¿no? Aquí quiero compartirles aquellos los que más hemos trabajado nosotros y nosotras, ¿no? Que son aquellos que se basan en nuevas técnicas de análisis espacial avanzado, apoyados en sistemas de información geográfica, en modelos de movilidad y transporte y otros. También métodos que hemos desarrollado aprovechando las nuevas fuentes de datos, algunos que son disponibles solo ahora, pero la naturaleza del dato no es tan novedosa como pueden ser los datos abiertos, frente a otras fuentes de datos que sí que son novedosas en esencia, ¿no? Como son los big data, ¿no? Que se dice. Sí que me gustaría subrayar que estos métodos tenemos el convencimiento de que son necesarios, ¿no? Nos están dando una información muy valiosa, un grado de precisión también muy valioso para la toma de decisiones. Ser capaces de distinguir una calle de otra, ¿no? ¿Cuál debemos priorizar? ¿En dónde vamos a mejorar el espacio público en un contexto de escasez de recursos, por ejemplo? eh, sí que es decir, estamos convencidos de que son necesarias estas metodologías, si bien no son suficientes. También subrayar que aunque aportamos por aquí, hay que enriquecer, poner en diálogo con otras metodologías, estableciendo, por ejemplo, cauces para la participación pública, también metodologías quizás más tradicionales, antropológicas, etcétera. Bueno, entonces a mí me gustaría hablar de cuatro aproximaciones a a la proximidad urbana. En primer lugar, cómo articular la ciudad, ¿no? A partir del espacio público. En segundo lugar, centrarnos en el acceso a las dotaciones básicas. Un tema que ha adquirido un énfasis especial desde la pandemia, ¿no? Donde, bueno, hemos tenido restricciones a la movilidad y hemos valorado realmente esta cuestión de la proximidad, ¿no? De un acceso mejor a los servicios básicos. Si habrán oído hablar de ideas o modelos como el de la ciudad de los cuidados o la ciudad de los 15 minutos. A continuación, me gustaría hablar de aspectos de equilibrio funcional, ya que aquí nos vamos a mover entre dos tendencias. Una que es la de regular los usos del suelo de una manera muy rígida, incluso segregando, ¿no? Como hablábamos antes, por medio de técnicas de zoning, ¿no?
de asignación de usos, generando espacios especializados, monofuncionales, que es la tónica del último siglo, como decía, pero que ahora se está abriendo un poco el foco, y creo que se puede ir a un extremo, más hacia, incluso hacia la anarquía, ¿no? La flexibilidad total, lo cual tampoco me parece positivo. Entonces aquí hemos trabajado sobre distintas maneras de cómo regularlo, en qué direcciones, ¿vale? Y por último, hacer un énfasis en otro tipo de actividades que se dan en la ciudad, como son las comerciales y de ocio, las cuales nos dicen investigaciones previas que realmente allí se produce mucho de esta convivencia, se generan también estas sinergias con lo que es la actividad en el espacio público. Esto, si funciona el comercio, funciona el espacio público al cual está activando y viceversa, ¿no? Un buen espacio público puede activar el comercio al cual da servicio. Entonces, bueno, por traerles aquí una variedad de aproximaciones desde el espacio público, desde las dotaciones y equipamientos básicos, que son de iniciativa pública, pero se sitúan en parcelas, ¿verdad? Ya no son espacio público. Por último, abrir un poco el foco a todo lo que ocurre en las parcelas, todos los usos del suelo. Y por último, volver a centrarnos en un uso específico, son el uso terciario comercial y el de hostelería, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar por esta primera cuestión, que es articular la ciudad de proximidad. Entonces aquí me gustaría hablarles de una experiencia que desarrollamos desde la universidad, pero precisamente para elaborar un plan director para el Ayuntamiento de Madrid, que se proponía articular toda la ciudad en base a estas cuestiones, ¿no? Que venimos trabajando. Puede llamarles la atención esta palabra recuperación, ¿no? En el título. ¿Por qué? Porque la ciudad de Madrid, durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX también, se había configurado con una red de algunas calles principales en cada barrio, donde ven aquí la configuración, ¿no? Realmente, aquí estoy contando al menos cinco hileras de arbolado. Realmente es un entorno con una calidad ambiental superior a la habitual. Y realmente, bueno, vemos aquí, ¿no? En este levantamiento que hicimos, vemos cómo estas calles con un mayor desarrollo de la calidad ambiental, no solo por esas hileras de arbolados, sino también por la proporción de la superficie viaria que estaba destinada al peatón, al paseo. Vemos que realmente era una red que articulaba todos los nuevos ensanches de la ciudad, no así tanto el casco histórico. Eh, y vemos aquí, ¿no? Que eran realmente, bueno, pues espacios destacados. Espacios donde una sociedad donde hacerse fotos no era tan común, ¿no? Como hoy en día, que vamos haciendo fotos con el móvil eh, a cualquier hora, ¿no? Y por cualquier motivo, en una sociedad que se pensaba muy bien donde se fotografiaba, elegían estos espacios, ¿no? Elegían estos espacios para fotografiarse. Y vemos que eran espacios con muy ricos en cuanto a su uso. Vemos personas esperando el tranvía para subirse, es decir, con una movilidad cotidiana. Otras personas cuidando a niños pequeños, más paseando, jugando. Y vemos también
aquí unas mesas y sillas de terraza de algún establecimiento, por lo tanto, también un lugar para sentarse, socializar, tomar algo, un lugar de donde la economía urbana también florece, ¿no? Se producen estas sinergias de las que venía hablando. Y también un lugar donde los eventos o los eventos de reunión, ¿no? De celebración de la ciudad también se producen allí. Por lo tanto, espacios que realmente siendo bastante sencillos desde el punto de vista del diseño arquitectónico, si quieren, sin embargo eran muy polifacéticos y que aportaban mucho a la ciudad. Incluso vemos aquí un tal Antonio en el año 1906 como a sus amigos en Francia les manda una postal desde Madrid y no les manda una postal con algún monumento icónico de la ciudad, ni imágenes del Museo del Prado, por ejemplo, ¿no? O del Palacio Real, sino que le manda esta imagen en uno de los bulevares que vemos que tampoco eran tan antiguos. Vemos por el porte del arbolado que los árboles son bastante jóvenes, ¿no? Sin embargo, ya esta sociedad lo valoraba, ¿vale? Bueno, pues la idea era recuperarlos. ¿Y recuperarlos por qué? Porque se perdieron, desgraciadamente, a mediados del siglo XX. Hubo esta idea de falsa modernización, de falso progreso, en el cual desaparecen estos bulevares, se arrancan todos esos árboles para hacer espacio al automóvil. Con esta idea de modernidad basada en el automóvil, la cual hoy sabemos que tiene unas externalidades negativas muy graves, ¿no? Y entonces ahora se exploran otras maneras de recuperarlo, unas maneras más actuales, más contemporáneas, como vemos en esta imagen, ¿vale? O aquí en una de las experiencias recientes también en Madrid, ¿no? Como vemos que sí que hay espacio para la circulación, pero de una manera mucho más flexible. De tal manera que un domingo, por ejemplo, se puede regular el acceso y favorecer este tipo de escenas de vitalidad urbana. Aquí lo vemos, ¿no? Esta es la calle Fuencarral en Madrid, donde precisamente los domingos las cortan al tráfico, como se hace en muchas ciudades latinoamericanas también, ¿no? La experiencia de las ciclovías, para favorecer esta convivencia, este encuentro entre distintas personas, lo cual entendemos como urbanidad, desde, decía antes, desde Aristóteles a los sociólogos de la Escuela de Chicago o más recientemente Jane Jacobs, Richard Sennett, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hicimos aquí en este proyecto? Bueno, pues revisando la literatura sobre ciudades paseables, sobre aquellos factores que nos decían los investigadores en movilidad y transporte que son fundamentales para que las personas caminen, como puede ser la densidad de habitantes, la mezcla de usos, pero también la búsqueda de sinergias con otros modos, como pueden ser el transporte público, y también, bueno, intentando buscar alianzas con otras políticas de la ciudad, como puede ser la de reducción de ruido. ¿Dónde vamos a quitar coches? Bueno, pues donde más urgente sea, donde realmente están sufriendo por temas de ruido actualmente. Pero, de nuevo, añadiendo capas. Por ejemplo, bueno, ¿por dónde queremos que la gente pasee? Pues por espacios singulares, por espacios que sean muy atractivos. Entonces, por ejemplo, esta imagen de aquí son las arquitecturas protegidas, las que están protegidas como patrimonio. Es decir, ¿por dónde vamos a pasear? Bueno, pues por donde realmente el ojo vaya a estar entretenido viendo elementos de mayor calidad. O, por ejemplo, oye, no podemos pasear entre parques, ¿no? Esta imagen de aquí, ¿no? Y esta red no debe completar los elementos que hoy día sí que existen. Claro que sí. Estos ejes tan escasos hay que completarlos. Bueno,
Gracias a los sistemas de información geográfica, uno puede integrar capas muy diversas, muy heterogéneas, producidas o creadas eh, por entidades muy distintas entre sí, pero ponerlas a funcionar conjuntamente en análisis como estos que produjimos nosotros, ¿no? Para realmente llegar a conclusiones más ricas, ¿no? Y todo esto es gracias a la geolocalización mm, intrínseca a estas bases de datos, ¿vale? Con todo ello, elaboramos un índice de potencial caminabilidad, ¿no? Es decir, a la pregunta, ¿cómo de exitoso sería un nuevo bulevar en función de la calle que elijamos? ¿No? Llegamos a esta imagen, este plano de la derecha, este plano diagnóstico, en el cual volcamos todo el conocimiento científico y realmente detectamos aquellas calles, aquellas avenidas que realmente iban a funcionar muy bien como bulevares frente a otras no tan bien, ¿no? Y de nuevo insisto en esto de que las cosas no son blancas ni negras, sino que se produce un gradiente, ¿no? Eh, con valores intermedios. Y con ello pudimos planificar esta red que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, infelizmente no ejecutada a día de hoy, ¿no? Como muchas veces pasa, pero bueno, elaboramos esta red, una primera fase que abarcaba lo que llamamos en Madrid la almendra central, para en una segunda fase avanzar hacia el conjunto del municipio. Llegamos incluso a hacer unas tipologías de diseño, ¿no? De qué tipo de espacios o configuración de la vía en cada espacio iban a ser más oportunas, más adecuadas. Y vemos que realmente el cambio era mayúsculo. Incluso hicimos un modelo de tráfico, una de estas herramientas tan potentes que tienen los ingenieros de transportes, de caminos, ¿no? En la cual realmente no se generaban problemas para el tráfico, no se generaban problemas de congestión, de atascos, sino que bueno, digamos que el viario tenía esta capacidad de absorberlo o sublimarlo, ¿no? Como llaman a veces, a través de otras vías. Por lo tanto, todo ventajas, ¿no? A ver, que se me ha quedado esta aquí. Bueno. Vamos a pasar al segundo análisis, el cual habla del acceso a las dotaciones básicas. Y este es un tema que pusieron sobre la mesa ya en las últimas, bueno, desde los años 70, ¿no? Sobre todo las urbanistas que incorporaron la perspectiva de género y ponían el énfasis que en el reparto tradicional de tareas, ¿no? Lo que llaman la división sexual del trabajo, vemos como gran parte de la ciudad estaba planificada pensando en estos desplazamientos más habituales por parte del hombre, del padre de familia, que va a trabajar a un empleo remunerado y tiene estos movimientos pendulares, ¿no? Muy rara vez haciendo alguna otra afición, pero sobre todo descuidando todas esas tareas del cuidado de la familia y del hogar, como puede ser acompañar a los niños al colegio, ir a recogerlos, ir a hacer las compras cotidianas, etcétera, ¿no? Esto hoy en día, bueno, afortunadamente tenemos las tareas más repartidas, pero desde luego es beneficioso considerar que estas tareas, que durante bastantes décadas no se consideraban tan frecuentemente, estén sobre las mesas de los planificadores, ¿no? Haya esta atención. Gracias a las técnicas de análisis espacial avanzado, en concreto los análisis de redes,
podemos ser muy precisos en distinguir qué entornos están próximos a distintas dotaciones, ¿no? Y no medidas en línea recta, con esos famosos buffers, ¿no? Que se suele llamar en sistemas de información geográfica, en línea recta, que no se ajustan a la experiencia que tenemos los ciudadanos a pie de calle. Los ciudadanos a pie de calle no volamos por el cielo en línea recta, ¿no? Como los pájaros, sino que tenemos que rodear las manzanas y tenemos una serie de posibles conexiones, pero posibles obstáculos también. Por lo tanto, generándose estos polígonos mucho más feos que el círculo, ¿no? Pero mucho más reales. Conocemos también en urbanismo que distintos tipos de equipamientos públicos se distribuyen con distintas densidades. Por ejemplo, en Madrid, los centros deportivos, vemos que no es que toda la ciudad tenga uno en proximidad, sino que solo están en algunas localizaciones. Si pasamos a los centros de día, de atención a los adultos mayores, vemos que la proximidad es ya mayor. Frente a la derecha, la imagen de proximidad a farmacias, donde vemos que realmente prácticamente toda la ciudad tiene un acceso muy próximo, muy fácil, ¿no? Una gran accesibilidad a una farmacia en menos de 5 minutos. Con todo ello, podemos de nuevo integrar todos estos análisis y elaborar este índice de acceso a todos los servicios necesarios para cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestra familia y a nuestro hogar, ¿no? Y esta idea de la ciudad de los 15 minutos realmente está recogiendo esto. Lo que pasa es que, claro, dentro de la ciudad de los 15 minutos no todos los lugares son de 15 minutos. Y eso es lo que podemos calcular aquí. Vemos que cuanto más azul, más posible es realizar esos patrones de proximidad frente a los espacios más amarillos. Y gracias a los sistemas de información geográfica, de nuevo, podemos cruzar datos. En este caso, cruzamos el análisis anterior, con los valores de renta, el nivel de riqueza de los hogares. Y para nuestra sorpresa, vimos que los hogares más privilegiados, los más ricos, eran aquellos que peor accesibilidad tenían, ¿no? A estos servicios. Claro, porque son tejidos de baja densidad, viviendas unifamiliares, que realmente al bajar la densidad aumentan las distancias y no es posible en 5 o 10 minutos acceder a esos servicios, sino que dependen de el transporte privado, ¿no? Son, de nuevo, como veíamos en aquella imagen, tejidos dependientes del automóvil y que, por tanto, están estimulando menos la presencia de personas en las calles, son menos urbanos, por eso lo llamamos a veces suburbanos, por debajo de urbano, ¿no? Eh, y luego también lo podemos cruzar con aspectos demográficos, aspectos de edad. Y aquí también otros de los desequilibrios que se producen en la ciudad es que encontramos áreas envejecidas como son las azules, donde el acceso a todos los equipamientos necesarios para criar a la infancia es fácil, es decir, tengo acceso a colegios, acceso a parques infantiles, etcétera, etcétera en proximidad, pero en cambio no hay niños para disfrutarlo, ¿no? Frente a otros espacios en la periferia, que están marcados aquí en rojo, donde sí que hay niños, pero sin embargo no tenemos esos servicios en proximidad, ¿no? Se producen desajustes que, como decía antes, sirven de diagnóstico, ¿no? Para, a partir de aquí, plantear posibles soluciones y además localizarlas, no espacializarlas con precisión. Bueno, paso al segundo de los ejemplos sobre temas de usos del suelo.
Y además, estamos en un momento apasionante sobre estos usos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos están cambiando. Vemos aquí a la izquierda esta portada de New Yorker, donde vemos a dos vecinos, una residente en un edificio y el comerciante, un librero, ¿no? Que se miran con cierta tristeza porque ella, la residente, está recibiendo un paquete, ¿no? Comprado en internet. Está haciendo uso del comercio digital, lo cual entra en competencia con el negocio y, por tanto, con la propia supervivencia, ¿no? del propio librero. Vemos que realmente están cambiando nuestro día a día, nuestras necesidades, nuestra forma de vivir y, por tanto, los espacios que acogen nuestra vida también están cambiando. Vemos aquí a la derecha como lo que era una taberna o un bar en Madrid. Sabemos que los bares activan la calle, ¿no? Dan esta actividad, este frente activo, esta también vigilancia, este atractivo, esta seguridad natural para la calle. Bueno, pues vemos cómo pasan a convertirse en viviendas privadas en planta baja, ¿no? Muchas de ellas, por cierto, dedicadas, al menos en España, a alquileres turísticos, ¿no? En plataformas del tipo Airbnb. Son negocios a veces más lucrativos que estas tabernas y por tanto el mercado tensiona, ¿no? Si no lo regulamos, ocurren estas cosas. Y aquí vemos un ciudadano, bueno, pues también mostrando cierta tristeza en una red social. Vemos cómo asociaciones vecinales, como las del distrito de Hortaleza en Madrid, van alertando sobre un patrón que se repite demasiadas veces, ¿no? Incluso vemos aquí como el Ayuntamiento de Madrid está ya preocupándose también, ¿no? Por cómo esta transformación de locales comerciales en viviendas para visitantes está cambiando el carácter de los espacios principales de las ciudades, ¿no? De las calles mayores de los barrios. Está, y hay que preservar la identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nosotros nos planteábamos qué podemos hacer. Y en primer lugar, lo que tenemos hoy en día son bases de datos muy buenas. En España tenemos una base catastral excelente, donde sabemos a nivel de cada parcela cuántos metros cuadrados construidos tenemos de cada uso del suelo. Y además somos capaces incluso de localizarlos en edificios con cierta complejidad como este, ¿no? Ver en qué plantas hay comercio, en cuáles hay oficinas, en cuáles hay viviendas. ¿Vale? Bueno, el caso es que aquí, y de nuevo recuperando ideas de la literatura académica, retomamos esta idea de mezcla de usos como algo beneficioso para la ciudad porque acerca lo que son los orígenes y destinos de nuestros desplazamientos, ¿no? Por la mañana nos levantamos y salimos de nuestras viviendas. Nuestras viviendas son el origen de nuestros desplazamientos y vamos hacia una serie de otros usos, a trabajar, ¿no? A trabajar en oficinas, a trabajar en comercios. A lo mejor no trabajamos y vamos a comprar en esos comercios precisamente, ¿no? O vamos a educarnos, o vamos a, bueno, cualquier otro tipo de uso, ¿no? Y las distancias que se produzcan entre esos orígenes y esos destinos son los que nos van a permitir recorrerlos en proximidad o no, recorrerlos a pie, ¿no? Directamente, si son 5 kilómetros, jamás lo voy a recorrer a pie, ¿no? Tendré que hacer uso de otros modos. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo podemos situar en cada parcela, podemos cuantificar esos orígenes y destinos en cada parcela. Además, con estas nuevas técnicas de análisis espacial avanzado, voy a poder medir las distancias reales a partir de la red, ¿no? A partir del punto A, aquí en amarillo, sé configurar unas distancias que son caminables, que sé que la gente está dispuesta a caminar, que no se cansa, ¿no?
y puedo cuantificar cuántos orígenes tengo en ese entorno y cuántos destinos. Y gracias a eso, si sé cuántos orígenes tengo y cuántos destinos tengo, puedo estimar cuántos potenciales viajes a pie tengo en ese entorno. En entornos del tipo A, como vemos aquí, donde solo tengo orígenes, si solo tengo orígenes, como pueden ser unas urbanizaciones 100% residenciales, ¿no? Como los country clubs en las afueras de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? O los famosos barrios dormitorio. Sé que tengo esos tres orígenes, son tres personas que van a tener que hacer uso de modos motorizados, ¿vale? Frente a otros entornos tipo B, donde solo hay destinos, como pueden ser parques empresariales, donde voy a tener solo gente llegando por la mañana desde mayores distancias y por tanto van a estar llegando bien en sus automóviles o en transporte público, ¿no? Pero en ningún caso paseando por la ciudad, ¿no? Frente a aquellos entornos del tipo C y D, donde sí que un poco de mezcla de usos me va a dar un poco de posibilidad de activar la calle, pero también otras personas y claro, no es incompatible, ¿no? Algunas personas podrán caminar, otras, en cambio, tendrán que recurrir a sus automóviles o al transporte público, ¿no? Para esas actividades cotidianas. Claro, es interesante ver que también una aportación que hicimos aquí fue darnos cuenta de que las medidas tradicionales de mezcla de usos suelen ser relativas, ¿no? Porcentajes o índices de disimilaridad, índices de entropía, ¿no? Que en las cuales estos ratios, por ejemplo, si nos damos cuenta aquí entre el C y el D hay el mismo ratio, tres orígenes a un destino. 6-2. 3-1 y 6-2 es el mismo ratio, ¿vale? Sin embargo, lo que cambia aquí es la densidad y por lo tanto vamos a tener el doble de personas haciendo uso del espacio público, lo cual es importante para nosotros, ¿vale? También el doble de demanda de transporte público o de automóvil, ¿vale? Es decir, hemos planteado aquí cómo calcularlo aprovechando esas bases de datos, ¿no? De tal manera que podemos tramo de calle a tramo de calle detectar dónde existe ese potencial para la movilidad peatonal. Y en un barrio como este, que se llama Puerta del Ángel, vemos que efectivamente hay unas calles donde la mezcla de usos y la densidad, porque también afecta, pero también la geometría de las calles, la conectividad, es decir, estamos ante el caso de las 3Ds de Robert Cervero, ¿no? Densidad, diversidad y diseño. Las tres superpuestas hacen que el potencial de dinámicas de proximidad, de calles activas, sean mayores en estas zonas amarillas y menos en estas zonas más púrpuras, ¿no? Y de nuevo con situaciones intermedias, como no puede ser de otra manera. Como decía al principio, esto es conocimiento, pero es un conocimiento que sirve de diagnóstico para la planificación. Si el alcalde de Madrid me pide que realicemos este diagnóstico para ver cuáles son las calles donde es mejor invertir el presupuesto para mejorar las condiciones para el peatón, para peatonalizar, etcétera, yo aquí sé, ¿no? Sé distinguir, ¿no? Sé tomar decisiones. Bueno, y esto lo podemos llevar a distintas escalas, identificando esas centralidades, ¿no? Esos barrios más vivos potencialmente y otros con menos vitalidad, ¿no? Pero también sabemos distinguir las zonas más necesitadas de transporte y como urbanistas vamos a privilegiar el transporte público, ¿no? Bien por tener un exceso, un desequilibrio, y ya entramos aquí a esta idea, ¿no? Desequilibrio funcional por densidad, pero también por la distribución en distintos usos del suelo. Aquí vemos
cómo esos entornos más azules a la derecha son barrios desequilibrados desde el punto de vista residencial, lo que llamamos barrios dormitorio, ¿no? Pero luego tenemos el desequilibrio opuesto, desequilibrio desde el punto de vista terciario, comercial, de ocio, en el centro de Madrid, que vemos aquí en rosa, ¿vale? Claro, esto es muy potente. ¿Por qué? Porque en un contexto en el que se abre a la flexibilidad de usos, los usos están cambiando y queremos ser flexibles con ellos. A mí me gusta subrayar que flexibilidad no significa que todo sea posible, sino que vamos a permitir que las cosas se puedan mover, se puedan adaptar, pero creo que como urbanistas debemos subrayar que no todas las direcciones son beneficiosas. En los barrios azules, aquí, dormitorios, me viene bien, es positivo que las viviendas se terciaricen. Es decir, algo que ocurre en Madrid, que puede ser que en un apartamento se transforme en un despacho de abogados, por ejemplo, ¿no? O en una notaría, o en una academia para estudiar inglés. Esto es algo que a veces ocurre de manera orgánica y en los barrios azules va a ser beneficioso para la ciudad. No así en el centro de Madrid, hay que vemos aquí en rosa donde es el cambio contrario el que nos viene bien en términos de sostenibilidad, de vitalidad, de proximidad. Aquí será al revés, serán las oficinas las que me parecerá bien, ¿no? Las que el balance será positivo si las oficinas pasan a viviendas, ¿no? En cambio, lo que estamos observando es todo lo contrario, que en donde no queremos que se terciarice, se terciariza, y donde no queremos que haya más viviendas, hay más viviendas, ¿no? Entonces, saber que la flexibilidad, subrayar aquí que la flexibilidad, en cambio, debe ser una flexibilidad intencionada, dirigida, ¿no? Hacia el bien común, ¿no? O el interés general que articula las políticas urbanas, ¿no? Estas políticas entendidas como consenso, como convivencia, para vivir mejor juntos, ¿no? Aumentar la calidad de vida y también con el medio ambiente. Bueno, estos análisis los podemos, igual que he insistido en distancias caminables, lo podemos recuperar o adaptar a los viajes en bicicleta. Y vemos que, claro, las distancias en bicicleta aumentan mucho más, se generan unos patrones que sí que ahora son algo más sencillos de entender con este modelo de centro-periferia, ¿no? Frente a unas centralidades más de barrio que se pueden dar aquí, en los barrios densos, en la ciudad de Madrid. Sin embargo, en la bicicleta, y esto lo dicen mucho, ¿no? Los militantes de asociaciones pro bici, ¿no? Ciclistas, que dicen que la bicicleta democratiza los espacios también, ¿no? Porque de repente los radios de desplazamiento aumentan muchísimo. Y lo vemos aquí, ¿no? Claro, aquí esto me permite de nuevo aplicar el conocimiento para informar la toma de decisiones. ¿Dónde priorizar la infraestructura ciclista? Bueno, pues creo que habría que priorizarla allá donde sea posible, o sea, haya un potencial ciclista y sin embargo no haya un potencial recorrido a pie, ¿no? Es decir, que la bici no le esté robando peatones a la calle, sino que la bici le esté robando coches, ¿no? Automóviles o incluso al transporte público si queremos, ¿no? Es decir, un incremento del potencial de movilidad activa, algo que podemos calcular calle a calle, como vemos aquí. Y claro, con esta idea de invertir la pirámide de la movilidad, podemos hacer la siguiente pregunta, que es, ¿dónde priorizar o reforzar el transporte público? Bueno, pues allá donde los usos no están permitiendo ni las distancias a pie ni las distancias en movilidad ciclista, vamos a pasar a lo siguiente, que son ese plano que he empezado a compartir antes, ¿no? Que son esos desequilibrios. Vemos aquí un desequilibrio para las distancias a pie a la izquierda. Vemos que no solo es ya ese centro de Madrid, sino también el eje más terciario de la ciudad y también esas
centralidades suburbanas donde se sitúan esos parques comerciales, esos parques empresariales, esos polígonos industriales. Son entornos desequilibrados para las distancias a pie frente a los desequilibrios en bicicleta, que vemos a la derecha, ¿vale? No me voy a entretener mucho más aquí y paso a la última parte de hoy, que es centrarnos en los entornos comerciales y de ocio como aquellos que realmente están activando la calle. Y además hay muchas lecturas, ¿no? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el comercio está prestando un servicio básico a la ciudadanía. Es decir, todas las personas a lo largo de nuestra semana, en algún momento, tenemos que adquirir alimentos, adquirir distintos productos para nuestro hogar. De vez en cuando necesitamos también renovar nuestro vestuario, ¿no? O necesitamos unos zapatos nuevos porque se han roto los que tenía, por ejemplo, ¿no? O necesitamos reparar el reloj que se nos ha roto, ¿no? Lo que sea. Entonces son servicios, muchos de ellos básicos, muchos de ellos además frecuentes, que por lo tanto conviene que estén en proximidad. Sin embargo, se produce una paradoja, que es que suelen ser propiedad o iniciativa privada. Y por tanto, muchas veces los dejamos competir en el mercado libre sin una gran regularización, ¿no? Sin gran protección por parte del sector público, a pesar de que están prestando un servicio público, ¿no? Se produce ahí una cierta paradoja, una paradoja que además viene subrayada en el último siglo, sobre todo, pues, sobre todo en entornos como España desde los años 70, por la amenaza de otros modelos, como el que veíamos, el modelo suburbano, que son las grandes concentraciones, ¿no? Las grandes superficies comerciales que entran a competir en la ciudad y amenazando el modelo de comercios de proximidad. Y mucho más recientemente, otro gran competidor, que es el que veíamos ahí en la portada de New Yorker, ¿no? Que es el comercio digital. Vale, entonces, claro, ¿qué vemos? Que a pesar de todas estas amenazas y este mundo que cambia, vemos también la renovada importancia de la planificación urbanística. Vemos como en un contexto de total liberalización, en el caso de España, a partir de las directivas de servicios que vienen de la Unión Europea, liberaliza la implantación comercial, pero sin embargo, la letra pequeña dice que no va a ser una liberalización total, sino que si protegemos al consumidor y protegemos al medio ambiente, ahí vamos a poder tomar decisiones y poder regularizar en cierta manera, ¿no? Entonces, ahí, por eso me gusta subrayar la renovada importancia de la planificación urbanística, pero hay que hacerla, lo cual en muchos casos no se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yendo a cómo desde la investigación estamos desarrollando nuevas técnicas y aprovechando nuevas fuentes de datos para innovar y mejorar nuestro conocimiento de las ciudades y, por tanto, nuestra potencial toma de decisiones. Bueno, pues en las últimas décadas se está digitalizando toda nuestra vida cotidiana, lo cual significa que vamos dejando huellas, vamos dejando rastros por toda la ciudad, ¿no? En concreto, cada vez que estamos pagando, no en metálicos, sino a través de tarjetas de crédito, eh, estamos produciendo un Big Data que vamos a poder analizar para entender la ciudad, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo hemos sido capaces de describir una geografía de entornos comerciales de una manera que antes no era posible. ¿Dónde se está gastando más? ¿Dónde se está gastando menos? Pero además distinguiendo el gasto por sectores.
Entonces somos capaces de deducir aquí como en el centro de la ciudad, que coincide con estas zonas rojas, se produce mucho gasto, sobre todo en ocio, en bares y restaurantes, también en otros sectores, por supuesto, pero los que destacan son esos que he dicho. Frente a otros entornos donde se caracteriza, por ejemplo, en esta segunda centralidad, que es La Naranja, que es un barrio denso y con mucha actividad, pero ya donde destacan otros sectores, ¿no? Como puede ser el de la moda, ¿no? El de la ropa. Y efectivamente es ahí donde se sitúan las grandes marcas, ¿no? De lujo, incluso. Y luego otros entornos, como pueden ser la periferia, caracterizados por un menor nivel de gasto en cualquier sector. Se gasta menos, hay menor actividad comercial. ¿Vale? Bueno, podemos pasar a otros análisis que no solo distinguimos por sectores, sino también por el tiempo. ¿Cuándo? ¿No? Y claro, aquí enseñar otro tipo de bases de datos. Si bien las anteriores dependían de nuestra actividad, de sacar la tarjeta de crédito, aquí de una manera pasiva estamos dejando un rastro. Nuestros móviles sirven de radares y vemos cómo en distintos establecimientos hay operadores tecnológicos como Google que son capaces de detectar distintos establecimientos cómo de ocupados están a distintas horas del día. Es decir, a esta idea de vitalidad urbana le vamos a incorporar una dimensión temporal también, ¿no? Recientemente estamos analizando cuestiones muy interesantes como son las del urbanismo de noche, ¿no? La vida en la ciudad en horario nocturno, algo que antes de la disponibilidad de las bases de datos Big Data, no era posible hacer y no era posible porque los datos eran muy caros y claro, al ser tan caros se centraban en las horas del día más útiles y más relevantes en términos cuantitativos, que normalmente es cuando estamos despiertos, ¿no? Durante el día. En cambio ahora, como es mucho más barato capturar estos datos, se abre el campo, se abre el paisaje investigador, ¿no? De todo lo que podemos analizar. En este caso, lo que decidimos fue poner a prueba esta fuente de datos pero a través de un tema principal que es el de la vulnerabilidad de la actividad urbana. La vulnerabilidad y la resiliencia. Es decir, la vulnerabilidad es cuánto, cuánto me voy a tropezar, ¿no? Si me caigo al suelo, si me hago mucho daño. Pero la resiliencia es qué capacidad tengo de levantarme rápido y curarme las heridas rápido, ¿vale? De hecho, esta mañana, bueno, sabrán por las noticias, ¿no? Que ha habido un gran apagón el día de ayer en toda España y en cambio hoy ya se ha recuperado todo, ¿no? Bueno, pues estábamos comentando, ¿no? Que la buena noticia es la gran resiliencia que ha tenido el país ante un evento de tal magnitud, que ya en menos de 24 horas esté todo funcionando igual. Y claro, además hemos visto una vulnerabilidad relativamente baja, ¿no? No ha habido víctimas, no ha habido problemas de gran envergadura, ¿no? Los quirófanos en los hospitales estaban preparados, los trenes, ¿no? Ninguno se vio afectado más de la cuenta. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue aprovechar estas situaciones que cada vez van a ser desgraciadamente más comunes, ¿no? Eh, para poner a prueba estos datos. Y en concreto lo que hicimos fue realizar un estudio sobre
un caso muy anómalo que ocurrió en Madrid, que fue una gran nevada que paralizó la ciudad por completo. Estas imágenes, de hecho, las tomé en la autovía de circunvalación más usada de España, ¿no? O sea, bueno, son los tramos con mayor flujo de vehículos de toda España. Es el primer anillo de circunvalación de Madrid. Y veis aquí que no estaba totalmente paralizada, ¿no? La circulación y, claro, todas las actividades urbanas potencialmente, ¿no? Entonces decidimos mirar estas bases de datos, ver cómo, frente a un día normal, que lo tenemos aquí arriba a la izquierda, ver cómo fue bajando la actividad a raíz de la nevada y luego, muy importante, ver también cómo se fue recuperando, porque la nevada, el hielo y las ramas de árboles que habían caído estuvieron durante semanas y meses, paralizando, obstaculizando en parte, o sea, no totalmente, pero de nuevo no estamos ni blancos ni negros, sino grises, ¿no? Entonces, pero esos grises son los que puedo medir gracias a estas bases de datos. Y lo que pudimos hacer aquí fue no solo ver esa evolución, ¿no? Cuantificar esa caída, esa vulnerabilidad, pero también esa recuperación. Y no solo a lo largo del tiempo, sino también por sectores, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en el sector de la hostelería, de la restauración, los restaurantes, vemos que cae muchísimo. Claro, con la nevada que hay, ¿quién va a ir a salir a cenar fuera, ¿no? Es algo que todo el mundo podemos prescindir de ello, me quedo en casa, ¿vale? Por eso es más vulnerable. Frente a otras cosas como es el sector de compras, que no cae tanto. Claro, porque si tengo la nevera vacía, sí que hago el esfuerzo, ¿no? Para llenarla, porque necesito comer en casa, ¿vale? Pero, sin embargo, éramos capaces de plantear esto y cuantificarlo y espacializarlo al detalle. También distinguiendo entre distintos tipos de barrio. Barrios más densos, menos densos, con mayor proximidad a servicios, menos, con distintos niveles socioeconómicos, etcétera. Bueno, y ya llego al final, al último estudio, donde también hablando sobre comercio, lo que vamos es a plantear distintas aproximaciones al comercio, ¿no? Eh, distintas formas de verlo. Es algo que, de nuevo apoyados por la literatura académica, enriquece, ¿no? Tenemos aquí esta cita de una investigadora que subraya que los espacios de consumo son simultáneamente espacios de intercambio de productos, de bienes, ¿no? De servicios, desde un punto de vista mucho más objetivo, ¿no? Pero también un lugar de intercambio de significados, de simbolismos, ¿no? Sobre todo en una época actual donde hablamos de sociedades del consumo, ¿no? Esto se explica en que, pues, por ejemplo, los economistas hablan de los espacios de consumo como espacios donde bueno, pues hay una conveniencia para el comerciante ofrecer ese servicio y el consumidor ir a por él, ¿no? O sea, en estos esquemas de ratios de coste-beneficio son lugares convenientes, útiles, ¿no? Desde un punto de vista objetivo, de optimización, si queremos, ¿no? De esas relaciones. Los urbanistas durante mucho tiempo simplemente nos hemos centrado en ver cuáles son esos espacios, dimensionarlos, es decir, dimensionar los metros cuadrados construidos que son necesarios asignar en la edificabilidad para alojar esos intercambios y con esa componente espacial de la que venimos hablando, ¿no? Establecimientos para el pequeño comercio en proximidad, ese urbanismo que está más orientado al automóvil y muy alejado de la proximidad, ¿no? Que fomenta esos grandes establecimientos comerciales. Bueno, pues esos grandes establecimientos comerciales es esa dimensión física del urbanismo.
Pero luego hay una componente, que es esta componente sociosimbólica, la cual se venía trabajando desde hace más de un siglo por los sociólogos y por los antropólogos, ¿no? Es decir, entender las prácticas de consumo como prácticas en las cuales estoy generando un cierto personaje social, ¿no? Estas ideas de que todos tenemos de, bueno, pues todos tenemos un amigo, ¿no? Al que le gusta mucho creerse superior porque va a este sitio. Comí en un restaurante muy caro, ¿no? Por ejemplo. O fui a esta tienda donde los vestidos son mucho más caros, ¿no? Esta idea de compro, luego existo, ¿no? Que aquí un artista subraya de manera crítica en nuestra sociedad del consumo. Claro, esto replantea totalmente el tema y la espacialidad del tema, ¿no? Yo creo que a los urbanistas nos enriquece entender esto, sobre todo en entornos tan cambiantes de manera tan rápida, ¿no? Frente a esta idea de que todos vamos a comprar en el establecimiento más cercano, que es algo que es una idea que aparece mucho en la literatura económica. ¿Por qué? Porque optimizo mi desplazamiento, me desplazo poco, ¿no? Pero sin embargo, todos tenemos la experiencia como consumidores de que a veces no vamos a la tienda más cercana, sino que vamos a otra que está un poco más lejos, quizá porque tiene mejores precios, quizá porque me permite comparar entre distintos productos, o quizá porque me desplazo más lejos, pero me desplazo una única vez para adquirir más de una cosa. Y todo esto sí que está cubierto en la literatura económica. Sin embargo, nos dicen desde la ciencia, otro tipo de ciencias sociales, que a veces me desplazo a otro tipo de establecimientos porque allí me encontraré con otro tipo de personas, ¿no? O porque me gusta rodearme de personas, o porque me gusta pasar ese tiempo, ¿no? Disfrutando de esa urbanidad, ¿no? Pero claro, también, y nos dicen los antropólogos y los sociólogos, ¿no? Que a veces voy a un sitio para posteriormente contar que he estado allí, ¿no? Y claro, esto hasta ahora, hasta muy recientemente, era algo que con esas técnicas antropológicas no era posible estudiar de una manera amplia a toda la ciudad. ¿Por qué? Porque usando técnicas tradicionales como son entrevistas en profundidad, cuestionarios, observación, trabajo de campo, ¿no? Observación participante incluso. Es decir, se requiere mucho tiempo, son muy consumidoras de recursos temporales, recursos humanos, y por tanto no podemos generalizarlo al conjunto de la ciudad. La literatura académica, para hacer este tipo de estudios sobre el significado de ciertos lugares, tenía que centrar mucho a espacios muy, muy paradigmáticos. Por ejemplo, los parques temáticos, ¿no? Disneylandia, los casinos de Las Vegas, los mercadillos de segunda mano, por ejemplo, ¿no? Eh, las tiendas de productos ecológicos, para entender cuál era el simbolismo, ¿no? de ese tipo de estilo de vida. Bueno, claro, eso no me permitía hacer una geografía de entornos metropolitanos. Pero ahora la cosa ha cambiado, porque nuestras vidas cada vez son más digitales y esas dinámicas de contarle a nuestros amigos lo que hacemos, hoy en día en redes sociales ocurren. Ocurre que la gente va a un restaurante y se hace una foto y la sube a Instagram. Ocurre que van a comprarse un vestido caro a una tienda cara y entonces lo suben. Y claro, es muy interesante esto porque igual que hay cosas que suben a redes, hay cosas que no suben a redes. El día que van al restaurante feo o al restaurante que no tiene este prestigio o esa marca, no se sube. Claro, son datos sesgados, pero es un sesgo interesantísimo. Es el sesgo que precisamente en sociología y antropología
estaban estudiando, ¿no? Ese capital simbólico que se dice, ese prestigio social. Y claro, podemos, gracias a que esas publicaciones en redes sociales están georreferenciadas, podemos mapearlas en la ciudad. Y vemos aquí de nuevo cómo hay entornos donde se producen esas publicaciones. Es decir, existe esa popularidad, ese prestigio social. Se está construyendo esa identidad privilegiada, positiva, ¿no? En la ciudad. En ciertos lugares, claro, esto hila incluso con temas de psicología ambiental, ¿no? Cuando Kevin Lynch hablaba de los hitos, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con esto también. Y nos ayuda a entender qué entornos tienen esta identidad o este prestigio positivo, cuáles no. Y es más, lo podemos hacer a lo largo del tiempo y vincularlo con estudios como son los de gentrificación, por ejemplo, ¿no? Que han trabajado mucho estas ideas de estigmatización, luego de represtigitación, ¿no? De la marca, si existe esa palabra, ¿no? Pero me entienden, que se produce en los entornos que se están gentrificando. Bueno, entonces podemos comparar estas tres dimensiones. Y aquí lo vamos a ver. A la izquierda vamos a ver la dimensión física de la ciudad y a la derecha la dimensión sociosimbólica en redes sociales. Vemos en Catastro a la izquierda como, por ejemplo, en el centro de Madrid hay una gran superficie dedicada a comercio y ocio que más o menos correlaciona con esa popularidad, con ese prestigio social en redes digitales. También en entornos suburbanos vemos que esas grandes superficies, esos grandes shopping centers, pues algunos de ellos tienen ese prestigio social, ese capital simbólico. Lo vemos aquí, pero claro, ya no es un tejido urbano, sino que son esos enclaves suburbanos, esas grandes superficies, ¿vale? Esto en la periferia norte de la ciudad de Madrid, que les tengo que decir que es una periferia con mayores niveles adquisitivos frente a una periferia sur que si vemos que la dimensión física es muy parecida a la de la periferia norte, sin embargo el prestigio social es muy distinto, ¿no? Entonces, claro, vemos aquí que podemos, como investigadores, de repente ampliar el campo, integrar conocimiento que estaba incomunicado en ese momento en sociología, en antropología, en urbanismo, en economía y todo ello integrarlo gracias a desarrollos de técnicas de investigación de tecnologías como son las de captura de estas fuentes de datos y llegar a caracterizar los entornos comerciales de esta manera mucho más rica, ¿no? Porque es multidimensional. No me voy a parar mucho en esto, ¿no? Pero aquí estamos caracterizando los distintos entornos del área metropolitana de Madrid por su mayor o menor actividad comercial y de ocio, pero también por su mayor o menor equilibrio entre las distintas dimensiones. Y vemos aquí unos entornos rojizos donde las tres dimensiones están equilibradas a distintos niveles. Por ejemplo, los entornos aquí más centrales tienen mucho de las tres, pero llegamos a los grises, que es poco de las tres, ¿no? Pero luego hay unos desequilibrios que son de estas centralidades suburbanas, ¿vale? Y claro, es interesante ver el desequilibrio entre lo físico y lo simbólico. Y se producen en entornos muy específicos, ¿no? Incluso aquí tenemos un lugar que se sale de la escala de todos los demás, que es el Estadio Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando los lugares anómalos realmente son tan únicos, se explican por sí solos. Nos demuestran que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y sin embargo, somos capaces de espacializar otros patrones que como esto, ¿no? Que era una conclusión bastante sorprendente, que es que el capital simbólico comercial está segregado. La brecha simbólica comercial corresponde con la brecha socioeconómica residencial, que subrayamos aquí. ¿Qué quiere decir esto?
que dos centros comerciales exactos en términos urbanísticos, es decir, exactos en los metros cuadrados construidos, incluso en su tipología, su integración en el entorno, sin embargo, tienen un desequilibrio muy fuerte en la componente sociosimbólica, tienen un mayor prestigio aquellos que están en los barrios más ricos. Y claro, esto es algo que ahora que lo vemos nos puede parecer lógico, ¿no? Claro, en los barrios ricos son más populares, tienen mayor prestigio los centros comerciales. Pero, sin embargo, la literatura no lo preveía. La literatura lo que preveía es que cada vez estos centros comerciales se convierten en burbujas que se aíslan de su entorno y que intentan descontextualizarse, generar unas atmósferas específicas, ¿no? Eh, realmente alimentadas también por el marketing, por la presencia en redes digitales y por este urbanismo que puerta a puerta, que estamos aislados en nuestros automóviles y que llegamos allí y nos da bastante igual quién vive alrededor, porque aparcamos el coche en el garaje del centro comercial y disfrutamos de esta atmósfera. Eso era lo que nos venían a decir la literatura y en cambio vemos que no es así, ¿no? Probablemente porque se retroalimenten estos factores entre sí, es decir, que todo suma y todo se integra, ¿no? Es decir, no es que tengamos que elegir, sino entender que las dinámicas urbanas son complejas y por lo tanto debemos usar este tipo de técnicas y integrar todas las fuentes de datos posibles para ver de manera poliédrica la ciudad, ¿no? Para entenderla mejor. Bueno, aquí acabo. Yo quería, bueno, traer aquí una serie de estudios. Todos ellos espero haber insistido lo suficiente. eh, en el momento en el que se acaban, pueden ser diagnósticos para producir mejores documentos de planeamiento, ¿no? Es decir, para pasar a la acción, a la toma de decisiones, incluso después pueden servir para analizar posibles alternativas de planificación, posibles escenarios, ¿no? Para ponerlos a prueba. Eh, entonces, bueno, hasta aquí y ahora yo tengo todo el tiempo que quieran para responder a sus preguntas. No sé si hay algunas en el chat, parece que no. Sí, Y yo tengo, José, perdona que te sí. interrumpa, a mí me han hecho llegar unas Genial, genial, preguntas por otro medio. genial. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar esta ronda Claro que sí. con alguna que tengo por aquí. Mira. Am, la primera dice que considerando que hoy en día es indispensable hablar de confort en las ciudades y de urbanismo saludable, ¿cuáles son los patrones morfológicos urbanos que consideras que son más efectivos para mejorar el confort climático en espacios públicos de ciudades densas? Sí, bueno, a ver, bueno, dicho sea que no es el tema, el confort climático el que más he trabajado yo, ¿no? Entonces lo que voy a hablar es más bueno, lo que perteneciendo a equipos, bueno, otros compañeros y compañeras expertos en el tema eh, realizan. Claro, el confort climático hay que ver en qué tipo de espacio estamos, en qué tipo de clima estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades españolas, ahora cada vez es más frecuente hablar de confort climático durante el verano más que durante el invierno, ¿no? Las olas de calor. En el espacio público o sea, hay toda una serie de herramientas que además están ahí, o sea, y yo creo que están listas para ser usadas, que tienen que ver con el diseño bioclimático, el diseño que es capaz de aprovechar las luces, la iluminación natural, pero también generar sombras
meses del año que las queremos, ¿no? Todo el tema de arbolado, de renaturalización de la ciudad, es importantísimo. Por ejemplo, hilando con el punto anterior de las sombras, pues por ejemplo en climas como el de Madrid, donde hace bastante frío en invierno, pero muchísimo calor en verano, es el arbolado de hoja caduca el que de manera más inteligente nos va a favorecer ese confort climático, ¿no? Pero también temas de superficies. El asfalto, por ejemplo, en este mismo tipo de clima, es muy perjudicial porque absorbe mucho calor durante el verano, el cual en las horas en las que debería refrescarse el ambiente, que son las de noche, está actuando de calefactor, todo el viario, ¿no? Por lo tanto, trabajar con superficies, con los materiales adecuados también. También entender los vientos predominantes, si realmente debemos protegernos de ellos o debemos al revés, favorecer las brisas, ¿no? Esto en función de donde sea, tendrá que ver con la propia geometría, la morfología, que yo creo que es un tema que quizá no se está dando el énfasis lo suficiente, ¿no? Actualmente la morfología del parcelario, pero la morfología también de la edificación. Claro, volver a mirar incluso cómo a lo largo de los siglos la arquitectura se iba evolucionando y aprendiendo de adaptarse a estos climas, ¿no? Con, por ejemplo, los soportales. Los soportales es algo que permitía protegerse del clima cuando, tanto del clima de mucho frío, de lluvias y demás, como del de mucho calor y mucha luz, ¿no? Porque es un lugar en sombra. Bueno, es decir, que hay una gran variedad de soluciones y de herramientas que yo creo que están ahí. Y luego, por supuesto, aspectos que parece que no están relacionados, pero que sí que lo están, que son los que sí que he mencionado, ¿no? O sea, gracias a que si fomentamos entornos más densos, con mayor mezcla de usos y mejor diseñados, vamos a favorecer que las personas tengan estilos de vida más basados en la proximidad y por lo tanto usarán menos sus automóviles, contaminando menos, calentando menos el ambiente, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, y también reivindicando el propio confort climático, ¿no? Porque yo creo que también una de las cosas una de las soluciones que hay que hacerlo es ponerlo en la agenda, priorizarlo, porque yo creo que las soluciones están ahí. Bueno, gracias, José. La verdad que, aunque digas que no eres ningún experto, nos has podido ilustrar bastante con tu respuesta. Bueno, veo por el chat que no hay ninguna pregunta. No sé si a lo mejor alguien quiere animarse ahora, puede levantar la mano o directamente conectar su Ah, audio para aprovechar esta oportunidad. mira, aquí hay una de Jaime de Herbert. Eh, me Ah, sí, pregunta, mira. me pregunta, ¿podrías compartir estrategias viables para diversificar los usos del suelo, ya sea terciarizando o por el contrario revirtiendo esa lógica a nivel barrial sin depender de reformas normativas formales? Eh, Me interesa especialmente en contextos donde se requiere una implementación ágil con enfoque local y mecanismos más adaptativos que los tradicionales. Wow, bueno, a ver, a ver si soy capaz. Claro, no sé muy bien a lo que te refieres con reformas normativas formales. Yo la verdad es que este tema es el que ahora mismo estoy ahora mismo más interesado en estudiar, ¿no? Y estoy intentando también analizar casos de estudio, experiencias reales, ¿no? De introducción de esta mezcla de usos. Y entonces aquí, bueno, voy a improvisar una respuesta que espero que te sirva. Yo creo que hay una aproximación
que es muy oportuna, que es la de introducir mezcla de usos en sectores monofuncionales, ¿no? Esos heredados del último siglo, como pueden ser polígonos industriales o grandes parques comerciales y demás, que ahí sí que hay varias experiencias y resultan más sencillas en cierta manera porque el número de propietarios suelen ser menores o porque si no están funcionando desde el punto de vista económico, si hay cierto nivel de obsolescencia o incluso abandono, claro, es mucho más fácil, ¿no? Promover los cambios. Aunque quizá ahí sí que serían reformas formales, o sea, hay un plan, ¿no? O sea, hay un rediseño, hay una estrategia. Ahí tenemos ejemplos, pues por ejemplo lo que ha hecho Barcelona para la Marina del Prat Vermell, que es un antiguo polígono industrial, el cual se ha replanificado, rediseñado como un nuevo barrio con mezcla de usos, donde siga habiendo cierto número de establecimientos dedicados a la actividad económica frente a otros, pues se han introducido viviendas, se han introducido equipamientos, espacio público de calidad y demás, todo ello con un plan, ¿no? Aquí en Estados Unidos, bueno, digo aquí porque, bueno, no lo he dicho, pero estoy justo haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Berkeley, ¿no? Sobre temas parecidos bueno, relacionados con esto. Aquí en Estados Unidos hay también toda esta línea de trabajo del suburban retrofit, ¿no? Que son, tienen que ver con con estos entornos, también shopping centers, ¿no? Pues que muy a menudo rodeados de grandes superficies para el aparcamiento. Claro, ahí existe el suelo, ¿no? Y ahí se están promoviendo pequeños desarrollos más densos, con mezcla de usos, o no tan pequeños, porque pueden llegar a tener una veintena de manzanas, ¿no? Eh, y bueno, lo que planteabas de quizá más ágil, sí que creo que flexibilizar la regulación es algo que debería ser bastante ágil. Lo que pasa es que hay que involucrar a los distintos actores, ¿no? Y es verdad que algunos actores están, bueno, demasiado asentados en algunas inercias que quizás no sean las que más queremos privilegiar por nuestra parte, ¿no? Y entonces puede que no sea tan ágil. Es una gran pregunta esto de la agilidad, ¿no? Agilidad en los instrumentos eh, y agilidad bueno, en lo que llaman la gobernanza, ¿no? En ponernos de acuerdo todos, convencernos y claro, aquí pues se deben establecer consensos que yo creo que sean beneficiosos para todos y que no sea un único actor intentando priorizar su punto de vista. Y lo digo por todos, no por unos en concretos. Lo que sí que a mí me gustaría recalcar es que lo que he dicho antes, ¿no? Que la flexibilidad, bajo mi punto de vista, no es la nada. Se habla mucho últimamente de la crisis del planeamiento. Bueno, yo quiero insistir en que la crisis del planeamiento no debe ser el no planeamiento. La anarquía total con este planteamiento de que el mercado se autorregula. Bueno, no, yo creo que el urbanismo en 150 años de trayectoria lo que nos dice es que ciertas regulaciones, yo creo que no hay que regularlo todo, pero algunas sí, lo que pasa es que tenemos que ver cómo esas regulaciones pueden ser ágiles precisamente, ¿no? Pero yo en esto soy optimista, la verdad, porque tenemos los medios tecnológicos para hacer que sea tan ágil, ¿no? Estos cambios, estas licencias. Por ejemplo, también en Barcelona hay un plan de usos para para el nuevo eje de Consell de Cent, que es un eje que han peatonalizado, bueno, peatonalizado no al 100%, pero nos interesa para que no se gentrifique desde el punto de vista comercial, ¿vale? O sea, que mantenga esa diversidad de servicios. Y ese plan de usos tiene el potencial de ser ágil en el sentido en el que pueden abrir 5 establecimientos del mismo tipo
y llevar el monitoreo hasta tal punto de que al sexto se le diga, usted ya no puede abrir porque ya hay demasiado, ¿no? Usted desequilibra. Entonces, yo creo que esa es la agilidad que debemos promover, pero que no debe estar reñida con ser estrictos, persiguiendo nuestros objetivos, es lo que quiero decir, ¿vale? Bueno, veo que va habiendo más preguntas por aquí. Sí, a ver, creo que Eh, David, ¿no? Si no me equivoco, Eso es. David es el que ha preguntado. Bueno, aparte de felicitarte por tu presentación y, Gracias. y por tu pericia para resumir estos temas, él pregunta que si se ha podido comparar comportamientos de antes y después de la pandemia, que cómo han Mm. cambiado estos comportamientos y el tema de la disminución de espacio de oficinas con respecto al aumento de las viviendas. Wow. También si tenéis Bueno, números reales y más estabilizados. pues esto, David, es un gran tema y yo he empezado a ver algunas cosas. La verdad es que este es el tema ahora, ¿no? Yo creo que estamos todos analizándolo. No te puedo dar como grandes titulares, pero sí que, pues mira, por ejemplo, nosotros estamos ahora terminando un artículo que con suerte enviaremos a revisión en las próximas semanas sobre el tema comercial, ¿no? Que como habéis visto, bueno, pues es uno de mis favoritos, ¿no? Y ahí hemos visto que hasta la llegada de la pandemia, eh, a pesar de esa variedad de motivos por los cuales elegimos a dónde vamos, el tema de la distancia, que reivindican los economistas, pero que también nosotros insistimos en temas de proximidad, ¿no? Que es importante, era todavía el que más pesaba. ¿Vale? O sea, temas de proximidad a la población y, por tanto, situarse en entornos lo más densos o lo más accesibles posible, ¿no? Eh, Vemos que durante la pandemia, en cambio, esta proximidad bajó en importancia. En parte porque en un contexto de restricción de movilidad, si no nos podemos mover, ¿qué más nos da, ¿no? ¿A dónde? Sabemos que esto no fue del todo así, pero lo que sí que es verdad es que un gran número de personas que hasta entonces no se habían molestado en aprender a hacer la compra del supermercado de manera digital, estoy pensando en mis padres, por ejemplo, ¿no? Que son de una generación que no hacían jamás la compra online. Con la pandemia aprendieron a hacerla, ¿no? Por pura necesidad. Lo cual ahora abre un nuevo escenario tras la pandemia, que es que mis padres saben hacerlo y entonces ahora tienen la opción, ¿no? Y entonces ahora vemos que, claro, como consumidores, incorporamos más variables porque vamos a elegir realmente desplazarnos aquellas veces que la experiencia nos sea más provechosa. Es decir, compraré un libro en la librería cuando la experiencia de ir a la librería a mí me esté aportando en mi día a día o realmente a mí me aporte. Que a mí, por ejemplo, es una experiencia que me encanta, ¿no? Ir a una librería frente a comprar libros en plataformas digitales, que tiene ciertas ventajas, pero luego otros problemas, ¿no? Entonces, en cuanto a las oficinas, esto, por ejemplo, en Estados Unidos está siendo un gran tema. Claro, muchas oficinas, igual que mis padres aprendieron a comprar online, muchas oficinas han aprendido que no se hunde el mundo ni baja la productividad por permitir a sus empleados 2, 3, 4, incluso los 5 días de la semana trabajando en remoto, ¿no? Incluso puede ser que se ahorren el alquiler de espacios, ¿no? Y la electricidad, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, de repente hay un cambio en la necesidad de espacios, ¿no? Y además hay factores que van enlazados, como en efecto dominó. Porque si en una zona con un gran con una gran concentración de oficinas, de repente baja la presencia de trabajadores al 20% de lo que era,
pensemos en los bares que servían el café para el descanso, ¿no? O los menús para almorzar. De repente hay un descenso en la demanda. Y aquí sí que hay investigaciones, por ejemplo, las de la profesora Karen Chappell, de la Universidad de Toronto, y que también es profesora emérita aquí en Berkeley, que reflexiona, ¿no? Sobre el futuro de los centros de barrio, de los downtowns, ¿no? En base a esto. Pero yo desde luego creo que es un gran tema, eh, a ver, ¿no? Y que también, bueno, por dar una nota positiva, porque muchas veces es verdad que ponemos el énfasis en lo negativo e incluso nos volvemos nostálgicos, ¿no? de otros tipos de ciudades del siglo XIX, ¿no? Más antiguos. Y no es así. Yo lo que creo es que hay que pararnos a pensar los tiempos que vienen, cómo podemos hacerlos mejores, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, el tema de las oficinas. Yo es un tema que lo he visto mucho, o sea, lo he pensado mucho también. Y claro, tiene ventajas que son, bueno, un menor consumo para la movilidad, ¿no? Pero luego tiene también inconvenientes, que es que quizá no tengo mi casa 100% preparada para trabajar de una manera cómoda, ¿no? Luego también los psicólogos dicen que es negativo trabajar en el mismo lugar donde luego tengo que descansar o vivir en familia, ¿no? También que, bueno, aislarte no es del todo positivo, es mejor saludarte con alguien, darte los buenos días, ¿no? También intercambiar un comentario, si tienes un problema, tener a alguien a quien le puedas preguntar. Bueno, pues a mí se me ocurre, oye, ¿y si en los barrios habilitamos, o incluso en las comunidades de vecinos, espacios de trabajo ¿no? Unos cerca de otros, aunque ni siquiera estemos en la misma empresa? O sea, un coworking, pero que esté mucho más asentado y de tal manera que yo no estoy yendo a la oficina a 50 minutos en coche de mi vivienda. Solo tengo que bajar, cruzar la calle y en lo que era un local, una librería que ha cerrado por culpa del comercio digital, ahora han abierto un coworking donde yo estoy trabajando en mis proyectos urbanísticos y el de al lado está en una empresa que no tiene nada que ver, pero en cambio nos saludamos, nos damos los buenos días, ¿no? Compartimos gastos de internet y compartimos tal, y además el dueño de la cafetería de al lado sigue teniendo clientes, ¿no? O sea, bueno, os quiero decir que yo creo que simplemente es pensar y proponer y ser creativos, y ese es nuestro trabajo, y a mí me parece que eso que debemos intentar mejorar todo el tiempo, ¿no? Y asumir que ciertas cosas, algunos cambios vienen, que no tienen por qué ser negativos al 100%, que pueden tener ventajas y vamos a aprovecharlas y vamos a potenciarlas. Y en cambio vamos a intentar mitigar los problemas que puedan derivarse, ¿no? Y todo ello avanzando, pues como se plantea en los paradigmas, ¿no? De mejorar la calidad de vida y sostenibilidad, simultáneamente desde el punto de vista social, económico y ambiental, ¿no? O sea, yo creo que eso es clave. Nada, gracias, David. Gracias por tu respuesta, José. Nos acercamos a las 2 horas ya de masterclass. No sé cómo vas de tiempo porque veo que las preguntas están empezando a acumular. Yo voy Sí, bien. Lo que sí, puedo es intentar ser más breve, y ir un poco más al grano, ¿no? vale. O si prefieres también podemos seleccionar como una pregunta o dos por si a lo mejor hay alguna que sea Vale, tan interesante como para que merezca la pena que vale, te extiendas un perfecto. poco más. Sí, Perfecto, pues mira, Jaime. si quieres leer, yo lo siento mucho por todos los que habéis asistido, pero creo que no va a dar tiempo a responder a todas. Pero yo, José, te invito a que respondas un poco la que creas que puede ser más interesante para todas las personas que estamos participando. Bueno, a ver, Nata. No, no uso el problema.
Vale, pues sobre la accesibilidad universal, claro, qué decir, ¿no? Que incorporando esa perspectiva de diversidad, evidentemente debemos diseñar y rediseñar las ciudades para que sean inclusivas desde este punto de vista. Y yo creo que, de nuevo, igual que con la pregunta del confort climático, las soluciones, muchas de ellas están allí. Otras, habrá que seguir innovando. O será el desarrollo, el propio desarrollo tecnológico el que nos dé nuevas soluciones, pero desde luego lo que debemos es incorporarlo en todo proyecto, ¿no? Yo creo que en esto estamos avanzando mucho y además que sea algo, como dice, se suele hablar del mainstreaming, ¿no? O sea, que esté incorporado en la propia estructura, no que sea un capítulo aparte, ¿no? Asegurar la accesibilidad. Y bueno, hablas de este grupo, que es el de personas con discapacidad, pero podría hablar de cualquier otro grupo que se sienta con algún tipo de obstáculo en la ciudad, ¿vale? Voy a seguir. A ver, Pratiwi dice... Sí, bueno, Perdona, José, si quieres a lo mejor puedo traducir esta pregunta porque creo que no, a lo mejor hay alguien en la sala que no sepa hablar inglés. Entonces, sí. vamos a ver. Sí, bueno, dice que cómo se está planificando el diseño centrado en las personas, ¿no? En el ser humano, y cómo se puede fomentar que esto sea en cercanía y en espacios urbanos conectados, en relación también con las necesidades sociales, culturales y de las comunidades locales. Bueno, yo creo que esto mucho sí que lo hemos tratado en la clase. Lo que diría es que una perspectiva que no he comentado son el tema de los procesos de participación, que creo que también deben estar ahí, deben estar bien articulados y bien canalizados, para que sirvan para tomar decisiones. Y aquí de nuevo creo que las nuevas tecnologías ofrecen una oportunidad muy amplia para llegar a más gente, para que más gente pueda participar, incluso de manera asíncrona. Incluso, por ejemplo, estamos viendo cómo algunas herramientas de inteligencia artificial sirven para visualizar las propuestas, para traducir los documentos de planeamiento en productos que la comunidad pueda entender mejor, ¿no? Y para también incorporar los inputs, los insumos de la comunidad, ¿no? Haciendo el proceso mucho más ágil, como decíamos antes, ¿vale? Eh, bueno, a ver, Vale. y Y si quieres, Pavel, vamos con la última, la que más sí. pertinente te parezca, Bueno, para cerrar esta sesión. bueno, pues si queréis cerramos ya con la de Pavel, ¿no? Que ha llegado primero. Eh, Hablando de una escala que podría ser urbano-arquitectónica, podría hablar de la relación de la morfología de las zonas urbanas, ya sea redes o tipologías arquitectónicas, con la forma en que se desempeñan los comercios, es decir, cómo en zonas semejantes de la ciudad los comercios adaptan la misma solución a nivel formal, cómo apropiarse de la calle o crear células con cantidades de comercio que en ocasiones llegan a saturar el espacio urbano. En términos generales, serían tres zonas homogéneas y la apropiación del espacio público con respecto al comercio y el papel del factor social en esto. Y como en lugares como en Latinoamérica, generalmente esto ha llevado a una precarización del hábitat. Bueno, a ver, Pavel, esto es una pregunta enorme, ¿no? Enorme. Pero voy a intentar dar alguna pista, ¿no? Porque yo creo que esto daría incluso para un seminario de varios días, ¿no? Yo creo que de manera casi evolutiva, el comercio se había implantado en la ciudad en ciertas tipologías, como la de la primera foto que he mostrado. Comercio en planta baja, que es el lugar óptimo, ¿no? Porque se ofrece, ¿no? Es visible para el peatón, que es un posible cliente y demás, ¿no? Y hay una sinergia ahí. Sin embargo, claro, luego tenemos estos otros vectores de cambio, como son los grandes establecimientos, que optimizan otro tipo de variables, que no son tanto las del espacio público.
como decíamos. Eh, y claro, también otros patrones como son medianas superficies, por ejemplo, supermercados que se quejan de una difícil implantación en estos bajos, que no en cualquier parcela, no en cualquier lugar. Y, por ejemplo, en nuevos desarrollos hay una tendencia a tener parcelas monofuncionales, ¿no? Dedicadas al comercio, en lugar de esos bajos comerciales en parcelas predominantemente residenciales. Entonces, bueno, yo creo que aquí de nuevo podríamos pararnos a ver distintas opciones, distintas formas de planificar que aceptando nuevos requisitos de los nuevos tiempos, ¿no? Sin embargo, intentemos reconciliar los beneficios de unas y otras aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, esas parcelas dedicadas exclusivamente al comercio, para una mediana superficie, pueden estar en una manzana con otros usos. Es decir, la mezcla de usos puede no darse de una manera vertical, sino darse de forma horizontal. Y bueno, quiero decir que hay distintas soluciones y de nuevo yo creo que esto es una tarea y un reto apasionante para nosotros y nosotras como urbanistas, ¿no? Entonces, nada, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que están siendo preguntas súper interesantes. Venga, pues si están Nada. siendo interesantes, te Mm. invito a que te animes con alguna más porque se está yendo así de bien. Perfecto. Quizás no sea momento, no sé si tienes prisa, si tienes algún No, compromiso. bueno, tengo 5 minutitos más y luego Venga, me gustaría deciros una cosa, ya aprovechando que estoy entre urbanistas latinoamericanos, ¿no? Aprovechar la oportunidad. Pero bueno, vamos primero perfecto. Pues con- como antes, te dejo que escojas un poco Venga. cuál es con la que más nos puedes ilustrar. Sí, no, mira, a ver, bueno, solo queda una. Manuel, me Anda. pregunta una cosa muy específica que es que qué tipo de tecnologías recomiendo, ¿no? Y esto, Manuel, va a depender muchísimo del tema en función de nuestro encargo, ¿no? De nuestros objetivos. Hay que pararse a ver qué hay disponible y ver las ventajas e inconvenientes de cada una, ¿no? La verdad es que me resulta muy difícil decirte una sola que sirva para todo así de una manera muy general, ¿no? Dependerá también no solo del tema, sino de la visión que le queramos dar, del contexto en el que estemos, de patrones socioculturales de la población local, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que adelantaba es que, como sé que la mayoría de los asistentes trabajan en urbanismo, en temas latinoamericanos, yo quería aprovechar esta oportunidad para invitarles a colaborar con la investigación en la que actualmente estoy en marcha, ¿no? Es una investigación que estamos desarrollando aquí en la Universidad de Berkeley, pero también con la Universidad Politécnica de Madrid, donde yo estoy, con el apoyo de la Asociación Fulbright. Y aquí me gustaría invitar a las personas que estén asistiendo y que tengan experiencia en planificación en ciudades latinoamericanas. Y la invitación es por medio de un cuestionario. Tenemos cuantificado que no es más de 15 minutos. Las respuestas serán muy valiosas para esta investigación y además damos la opción de dejar el contacto para si quieren involucrarse de una manera más activa o tener una charla mayor. Y además es un cuestionario que hemos diseñado de una manera bastante ágil, es decir, que no se hace pesado rellenar. Así que, bueno, les dejo aquí Sí. el enlace. Una cosa, José, a lo mejor que podemos hacer es, si te parece bien, que lo compartas por el chat, Ah, claro, sí, porque sí. así quizás lo puedan copiar y pegar Perfecto, y así que perfecto, puedan participar todos aquellas a los que les interese. perfecto. Eso vamos Pero a hacer. bueno, en nombre de todos y todas, muchas gracias No, por la no, invitación. al revés, Jaime y todos ha sido un verdadero placer. Además que, bueno, por lo que conozco del proyecto, creo que es un proyecto que realmente está mereciendo la pena y está teniendo un impacto real.
Por lo tanto, bueno, un placer esta colaboración Sí, y nada, animarles a todos a que sigamos en contacto. Les dejo aquí también mi correo perfecto. y cualquier cosa que pueda surgir. En relación a ese proyecto que les comentaba, ¿no? A partir del cuestionario, si quieren, pueden dejarme el contacto y si no, a partir del correo. Y bueno, encantado de este tiempo que hemos pasado. Espero que haya Sí, sido lo provechoso. mismo digo. Nosotros por nuestra parte pues estábamos convencidos de que esta masterclass iba a ser muy enriquecedora y la verdad es que así lo ha sido. Estoy convencido de que todas las personas que han asistido, todos tus colegas urbanistas o también estudiantes o personas interesadas en la materia habrán quedado encantadas y que de alguna manera pues podrán inspirarse en todo el conocimiento que nos has aportado en esta ocasión. Así que de verdad, José, muchas gracias por tu ponencia